Es importante que estemos perceptivos en nuestras atmósferas de trabajo, que estemos atentos a las emociones de quienes nos rodean para que de esta manera podamos hablarles o podamos dirigirnos hacia nuestros compañeros de trabajo de una forma que pueda generar una cooperación, un apoyo, un bienestar y no traiga rencillas o problemas por sentimientos que en su momento se encontraron y pudieron causar alguna clase de conflictos. Vamos a poner atención en las emociones de los demás para que de esta manera también podamos estar atentos a nuestras emociones personales y hacer los ajustes que necesitamos. Acuérdense que lo más importante en nuestro trabajo es mantener atmósferas armónicas. Vámonos con Aries. Mi querido Aries, el éxito está de tu lado. Hoy no te tienes que preocupar, disfruta el día. Hagas lo que hagas, prácticamente el universo te garantiza que todo te va a salir bien y de buenas, pero mucha atención. Si hay una polarización, puede surtir el efecto opuesto. Así es que vamos a transformar nuestros pensamientos en caso de que esto suceda. Tauro. Hay que tomar acciones el día de hoy y no vas a tener mucha oportunidad para poder pensar, para poder pedir consejo o para poder reflexionar al respecto. Así es que pon atención a esto, amigos de Tauro, para que las acciones correctas sean. Lo más importante es confiar en tu intuición. Géminis. Uno cosecha lo que siembra. No puedes cosechar plátanos si tú sembraste manzanas. Mucha atención con esta frase porque esto es fundamental para los nativos de tu signo. Si tú estás sembrando algo en particular, no te tiene que preocupar lo que vas a cosechar si y solo si esto está dirigido hacia tus objetivos, pero si no sabes hacia dónde te diriges, entonces comprenderás el por qué estás preocupado de los resultados que vas a alcanzar. Cáncer. Deja fluir la parte emocional, mis amigos de Cáncer, tal vez hoy no se sientan al 100% en las emociones, apapáchense, díganse cosas bonitas, hagan cosas positivas para ustedes. Recuerden que la persona más importante que existe en este universo son ustedes mismos. Leo. Andas bien bonito y de buenas, mis amigos de Leo, con buena suerte, buena energía, buena vibra, rodeándoles en todo lo que ustedes hagan. Pero mucha atención porque esta rueda de la fortuna se puede transformar de manera negativa si ustedes permiten que entre a ustedes el miedo o alguna emoción negativa. Así es que vamos a fluir en pensamientos, emociones y vibraciones positivas. Virgo. El destino está en tus manos, tú tienes la posibilidad de poder definir hacia dónde quieres que la balanza se dirija. Así es que vamos a ponerle mucha atención a esto, por favor, Virgo, para que el destino sea lo que tú estás necesitando. Libra. Mucho cuidado con las personas negativas, aquellas personas que llegan a generarnos conflictos, a traernos alguna clase de problemas o meternos en situaciones que puedan ser vergonzosas, embarazosas o que puedan en un momento dado ponernos en riesgo. Atención con esto. Escorpio. Hay mucho trabajo, mi escorpión adorado, así es que hoy vamos a enfocarnos, vamos a hacer que lo que hagamos sea bien aprovechado, productivo y creativo, por supuesto. Y bueno, vamos a disfrutar de este día que es martes extraordinario para hacer un trabajo bien bonito y relajado. Sagitario. Habrá que tomar decisiones, habrá que dar nuestras opiniones para algo que puede ser importante para otra persona. Vamos a poner atención no solamente en lo que nosotros pensamos, sino también en lo que otras personas piensan, para que la justicia se pueda manifestar en esta circunstancia y tú te puedas sentir tranquilo, Sagitario, con los consejos que des. Capricornio. Los ángeles están de tu lado, ellos te van a ayudar a resolver problemas, a saldar cualquier clase de situación, a compensar elementos, circunstancias que puedan en este momento estarte causando alguna clase de incertidumbre. Así es que vamos a ponerle mucha atención a los mensajes de los ángeles. Acuario. Abundancia, bienestar, prosperidad es lo que va a haber
en tu vida, la salud también va a estar fluyendo de manera perfecta, así es que vamos a disfrutar esto, mi querido Acuario, porque hoy es un gran día, las cosas van a salir bien, no te me desesperes porque el universo actúa a tu favor. Piscis. Bien, Piscis, hay felicidad, alegría, bienestar, armonía, hay felicidad también por parte de la familia, por parte de las personas que te rodean. Perdón, vamos a ponerle mucha atención a esta situación, mi querido Piscis, para que todo fluya bien bonito, de buenas con la gente que amas. Y como siempre les digo, amigos queridos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que digas y que hagas el día de hoy esté enfocado en lo positivo.